Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Susana Gómez y voy a presentaros el módulo que trata sobre los factores que determinan la motivación en el aprendizaje, perteneciente al bloque Desarrollo del alumnado. La motivación para el aprendizaje es clave de cara a conseguir el éxito académico y social de nuestro alumnado. En demasiadas ocasiones invertimos tiempo y esfuerzo pensando que los factores de los que depende la motivación vienen únicamente condicionados por el uso de determinadas metodologías. Sin embargo, como veremos, las evidencias científicas apuntan a que se trata de una cuestión de mayor profundidad vinculada fundamentalmente a la creación de sentido en los centros docentes. En este módulo reflexionaremos sobre qué entendemos por motivación en la actual sociedad de la información y cómo podemos promoverla en nuestras aulas para que nuestro alumnado desarrolle habilidades de participación activa que faciliten su autonomía y su confianza e iniciativa personales. Profundizaremos sobre los factores que determinan la motivación hacia el aprendizaje entre nuestros alumnos y alumnas. Estos factores se presentan estructurados en 5 categorías que giran, en primer lugar, en torno al diálogo igualitario y la participación en la toma de decisiones del aula. En segundo lugar, reflexionaremos sobre qué tipo de contenidos curriculares ofrecemos a nuestro alumnado, si les estamos dando el acceso a los mejores materiales que existen de nuestras asignaturas y también si lo hacemos desde unas expectativas educativas de máximos y no adaptadoras. En tercer lugar, veremos qué relaciones de solidaridad podemos promocionar entre compañeros y compañeras para cuidar el clima del centro y aprender cómo, trabajando juntos, llegamos más lejos. En cuarto lugar, reflexionaremos sobre de qué manera nuestro trabajo dentro del aula puede servir para transformar nuestro entorno y tener impacto en la mejora de la vida de otras personas. Y por último, tendremos en cuenta que todo este trabajo cobra sentido bajo una perspectiva inclusiva en la que necesitamos contar con todos y todas, basada en la premisa de diversidad es éxito. Tras este análisis de los factores motivacionales, veremos cuál es nuestro papel como docentes en este proceso y si podemos incluir a otros agentes de la comunidad educativa para conseguir llegar más lejos. Para practicar lo que hemos aprendido en este módulo, el alumno o alumna deberá realizar una lectura científica y ver el audiovisual propuesto para realizar un ejercicio de reflexión apoyándose en las preguntas que serán propuestas sobre cómo llevar a la práctica actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación con el que sus alumnos y alumnas se sientan identificados y motivados. Nuestro objetivo último será evaluar que el alumno o alumna ha comprendido y asimilado los criterios que promueven la motivación hacia el aprendizaje y que ha sido capaz de visualizar cómo llevarlos a la práctica en su trabajo habitual dentro del aula para generar impactos transformadores en la comunidad donde se inserta su escuela, contando con los recursos que ésta pone a su alcance.